Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, bienvenidos al radar del 8 de octubre. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que ha ocurrido en la última semana en términos de situación geopolítica, datos macroeconómicos, lo que ha pasado con el mercado. Y para ello, lo primero, mencionar que los últimos datos de Estados Unidos han vuelto a generar ciertas dudas en los inversores sobre la continuidad de los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Estamos hablando de unos datos de empleo que mostraban pues una inflación salarial ligeramente más alta de la inicialmente prevista, además unos datos de desempleo algo más sólidos que la tendencia que se había visto durante los últimos meses, y eso ha planteado dos factores. Por un lado, el fortalecimiento del dólar y, como es lógico, también el incremento del coste de financiación, ¿no? En términos de lo que ha hecho el bono a 10 años o el bono a 7 años, hemos visto cómo la rentabilidad volvía a subir de forma clara, y todo esto junto a un repunte del petróleo que viene más bien motivado por las tensiones geopolíticas que hay en Oriente Próximo. Todo ello al final se ha juntado para que las expectativas respecto a lo que pueda hacer la Reserva Federal en su próxima reunión no estén tan claras como estaban anteriormente. Y eso, bueno, pues ha planteado dudas entre los inversores, que es algo que llevamos viendo prácticamente todo el año. Desde principios de 2024 hemos visto cómo los inversores pasaban de descontar 6 7 bajadas de tipos a descontar solo una, a descontar luego 3, y prácticamente todo ello al son de cómo iban saliendo los datos macro, mientras que el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, mantenía un sesgo más estable en cuanto a lo que pensaban que iban a hacer. Empezaron descontando 3 bajadas de tipos para este año y básicamente es lo que seguían descontando en la última reunión. Por tanto, como veis, somos los inversores los que de alguna forma estamos fluctuando en nuestra opinión de forma drástica, prácticamente desde hace 9-10 meses. En el lado de Europa, los datos fueron nuevamente decepcionantes, con un PMI compuesto que perdía una vez más la cota de 50, y eso nos trae a colación que la economía de la zona euro no está ni muchísimo menos tan sólida como la de Estados Unidos. No terminamos de despegar ni de alejarnos del entorno recesionista, lo cual debiera generar una confirmación de que el Banco Central Europeo tiene mucho más claro el proceso de las bajadas de tasas de interés de lo que lo pueda tener la Reserva Federal. Es muy probable que en la reunión de octubre veamos un nuevo recorte de 0,25% por parte de Christine Lagarde, mientras que, como digo, lo que pueda hacer Powell es una incógnita mayor. En el lado de Reino Unido también vimos cierto deterioro de los datos de PMI. Todavía están en cotas claramente por encima de 52, lo cual demuestra una mayor solidez de lo que ocurre en la zona euro, pero sí es verdad que veníamos de lecturas superiores a 53, con lo cual ha habido un retroceso durante el último mes. En el caso de China hemos tenido una semana de festividad nacional y cuando el mercado ha abierto la bolsa ha retrocedido más de un 10%, pero hay que ponerlo en contexto con una subida de un 40% que había tenido previamente de forma completamente vertical y que había sido a raíz de la batería de estímulos monetarios y fiscales que había anunciado el gobierno chino con el fin de frenar el deterioro económico y la confianza de los inversores. Eran un montón de medidas que iban destinadas tanto a abaratar el coste del dinero como a reducir la cantidad de margen que tenían que poner para la compra de primera y segunda vivienda, dotar de un drenaje de parte del stock existente, permitiendo que los gobiernos locales pudiesen disponer de un dinero para convertir parte de las casas ya construidas en viviendas de protección oficial. Hablaban también de un paquete de unos 100.000 millones para estabilizar la bolsa. Bueno, había una serie de medidas muy severas. Veremos cómo se va filtrando eso a la economía, si finalmente se implementa y cómo de rápido lo hacen. Pero, como digo, lo veremos en el gráfico. China había experimentado una subida brutal, había alcanzado un techo que se intuye muy complicado en términos semanales, y a partir de ahí es donde se ha producido la corrección severa. Por otro lado, las elecciones en generales en Estados Unidos siguen mostrando un empate bastante similar a la última semana. Según la NBC, Kamala Harris lidera en intención de voto con un 49% frente a un 46% de Donald Trump. No es una diferencia suficientemente grande
como para poder dar a ninguno de los candidatos por ganador y por perdedor, y estamos en el último mes y probablemente vamos a ver fluctuación en estas intenciones de voto hasta el mismo día que conozcamos el resultado final. Por el lado de la situación geopolítica, la tensión en Oriente Medio sigue en aumento. Estamos hablando de una guerra que empezó siendo una guerra entre Israel y Hamas y que se ha extendido ahora al Líbano, en los ataques israelíes contra Hezbollah. La verdad es que cada vez hay más riesgo de que esto se convierta en un conflicto a nivel regional, si es que ya no lo ha hecho, y eso involucra a otros países y puede suponer una situación muy delicada, que además tendría un impacto, como veremos ahora, mayor de lo que ya hemos visto en el precio del petróleo. En este sentido, como veis, estamos entrando en un entorno de máxima volatilidad. Se va a juntar además con la publicación de resultados por el lado de las compañías de Estados Unidos, y en este entorno merece la pena que mencione brevemente las ventajas de las opciones barrera, porque es un producto que te permite combinar las ventajas de los futuros financieros pero con la limitación de las pérdidas máximas en cada operación. Pensad que al final, cuando quieres expresar una opinión de si el mercado crees que va a subir, lo único que tienes que hacer es comprar una opción call, y si lo que quieres es jugar escenarios a la baja en precios, lo que harás es comprar una opción put. Simplemente es así de sencillo. Pero las opciones barrera lo que tienen es precisamente la barrera, que es lo que determina la pérdida máxima que puedes soportar si sale mal la estrategia, o dicho de otra manera, es como tu stop o knockout, pero con una cualidad muy interesante respecto a los stops tradicionales. Tú sabes que cuando metes una operación y tienes un gap enorme de un día para otro, porque por ejemplo pues descubres que ha habido un ataque masivo en Oriente Próximo o que Irán se ha involucrado de forma directa en el conflicto, probablemente tu stop no va a servir de nada, porque si abres con un gap por encima del nivel donde te estabas protegiendo, el punto al cual se va a ejecutar ese stop es muy superior a la pérdida que inicialmente habías previsto que tendrías. La ventaja con las opciones barrera es que ese stop se te va a respetar, es decir, no puedes perder más de la prima que has pagado por la call o la put. O dicho de otra forma, da igual cómo de volátil se convierta el entorno, tanto a nivel de acciones como a nivel de materias primas o índices bursátiles, tú tienes garantizado una pérdida máxima con independencia de si hay un gap de apertura o no lo hay, o hay un gap a raíz de un cisne negro, como podría ser pues la extensión de una guerra a cotas mucho más globales. Las opciones barrera tienes que conocer que conllevan apalancamiento, lo mismo que pasa por ejemplo con los futuros, por lo que la cantidad de dinero que hay que tener en la cuenta es muy inferior al nominal que vas a manejar en la posición. Y como decía antes, bueno, además del stop máximo garantizado, puedes implementar stops dinámicos o establecer take profits para cerrar la posición a partir de un cierto nivel, aunque por supuesto siempre podrás cerrar la posición de una manera manual cuando te apetezca. Vamos a ver directamente cómo está la situación en los mercados. Quería compartir con vosotros un análisis rápido. Como veis, el Nasdaq de alguna manera está siendo reticente a superar los máximos históricos, pero mantiene una tendencia claramente alcista. Podríamos decir que nos desenvolvemos ahora mismo en un entorno bastante lateral, en espera de ver qué es lo que ocurre con la situación geopolítica, qué ocurre con los resultados empresariales y, por supuesto, qué pasa también con las expectativas de tipos de interés en Estados Unidos. Pero como podéis observar, el comportamiento de los últimos días está siendo prácticamente neutral, y todo ello dentro de un movimiento que nos deja en un entorno que desde julio prácticamente no hemos vuelto a hacer nuevos máximos históricos, pero tampoco detectamos una secuencia de mínimos decrecientes. En términos de indicadores, un poquito cargado el gráfico, lo cual querría decir que es probable que sigamos en este entorno lateral, al menos hasta que las grandes compañías que conforman el Nasdaq tengan la publicación de resultados y veamos si el mercado se decanta en una dirección un poco más clara. Por el lado de Europa hay dos índices que creo que son relevantes. Por un lado, el CAC francés, que sigue mostrando mucha más debilidad que el resto de los índices europeos,
como podéis observar, con el doble techo que se formó en los meses de marzo y abril y mayo, se produjo un desplome muy importante y a partir de ahí la recuperación no ha sido capaz de recuperar esta zona pivote que era clave y ahora empezamos a detectar ciertas señales de debilidad nuevamente. Así que atentos a este índice que, como digo, está liderando la debilidad de las bolsas europeas y que de nuevo podría estar marcando cierto sesgo a la baja en el corto plazo. Hemos hablado también de cierto deterioro en el índice o en la economía de Reino Unido, aunque todavía más sólida, y en ese sentido también merece la pena hablar del FTSE 100, que se encuentra, como veis, en un nivel crítico. Estamos ahora mismo en plena directriz alcista, la que une todos los suelos desde el año 2024, y por otro lado mantenemos desde mayo una secuencia de máximos decrecientes. Este tipo de estructuras laterales donde el mercado ha sido incapaz de hacer ni mínimos a la baja ni máximos al alza suele conformar lo que llamamos las estructuras tipo triángulo, y cuando se rompen estas estructuras nacen procesos tendenciales importantes. Así que estad atentos a la salida de este posible rango de fluctuación, porque podría estar advirtiendo del siguiente movimiento tendencial del cual podáis sacar partido. Mencionaba antes el movimiento en China. Aquí veis lo que ha ocurrido. Este es un gráfico semanal. Como veis, hay una zona pivote importantísima, son los máximos del 2020, justo estos picos de aquí. Después tenemos los suelos que se construyen en 2021, se pierde esta zona y luego el mercado vuelve aquí a finales de 2021, precisamente en diciembre, y esa zona pivote de máximo, mínimo, máximo es lo que ha frenado la subida exponencial en la que se había montado la bolsa china, precisamente a raíz de esta publicación de estímulos por parte del gobierno. El doble suelo que se había conformado ha cumplido plenamente con los objetivos y a partir de este nivel es cuando hemos visto ese retroceso violento después de esa subida prácticamente sin descanso y muy vertical. Estamos hablando de un entorno tremendamente volátil, de ahí que sea muy interesante lo que hablábamos antes de las opciones barrera, porque eso nos permite protegernos ante posibles eventualidades donde el gap de apertura se lleva por delante el nivel de stop si lo hubiésemos jugado a través de un mercado más tradicional como el mercado de futuros. Y luego quería también comentar con vosotros la situación del petróleo. Como sabéis, estamos hablando de un activo que está en el ojo del huracán en términos de lo que ocurre con la situación geopolítica. Hemos visto cómo se rechazaban zonas de soporte importantes y a partir de la ruptura de la zona pivote en torno a 72, el movimiento ha continuado al alza, aunque no ha alcanzado todavía la gran directriz bajista que une los máximos decrecientes desde el mes de abril de este año. Nos deja, por tanto, una referencia en un número muy redondo, los $80 por barril. Si llegásemos ahí es muy probable que el petróleo tendiese a corregir nuevamente y mientras tanto habría que estar muy atento a la secuencia de mínimos crecientes y máximos crecientes que se está desarrollando, porque mientras eso siga vigente no hay que descartar que podamos alcanzar cotas más altas. En el caso de que la corrección que estamos empezando a detectar justo ahora se extendiese a la baja, el primer nivel clave e importante que debemos vigilar es la cota en torno a los 72 dólares por barril en el petróleo de Estados Unidos, de acuerdo, en el petróleo West Texas. Como veis, un entorno muy volátil en el que probablemente va a depender más lo que ocurra en la evolución de la guerra, al menos hasta que en diciembre se ponga de manifiesto si finalmente Arabia Saudí lleva a cabo la amenaza de implementar un incremento de la producción de petróleo, porque como he explicado en varias ocasiones, la OPEP ha ido perdiendo cuota a raíz de los últimos recortes de los años 2023 y 2022, y esa cuota no le ha permitido, o esa reducción de la cuota no les ha permitido alcanzar el objetivo de los $100 por barril, que era lo que pretendían, sino que de alguna manera se han encontrado con el problema de que Estados Unidos, que Canadá, que Guyana, que otros países que no están dentro de la OPEP han utilizado el recorte del cártel para incrementar su posicionamiento a nivel global. Por tanto, hay una batalla de poder entre el cártel y el resto de los países productores de crudo. Es probable que en diciembre se incremente la producción, dependiendo de cómo esté la situación geopolítica. Si se ha calmado, probablemente el petróleo volverá a atacar los mínimos. Si por el contrario la situación va a más y la guerra
se extiende de forma regional a otros países y se involucra a otras fuerzas militares, es muy probable que el petróleo siga su proceso de tensionamiento hacia cotas más altas. Todo ello enmarcado en una situación donde las economías muestran una gran diferencia, con Estados Unidos todavía muy sólida frente a una Europa, a una zona euro que le cuesta mucho salir de la recesión, y eso en principio debería favorecer que los recortes de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo fuesen mucho más claras y más determinantes que aquellas que se puedan ver por parte de Estados Unidos, aunque recordad que hace poco estábamos jugando prácticamente a lo contrario, el mercado estaba obsesionado comprando euro contra dólar, cuando la situación desde el punto de vista macro no apunta hacia ese movimiento, y eso hace factible que pudiésemos ver todavía correcciones adicionales en euro dólar hacia cotas de 1,08. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. En el siguiente radar hablaremos un poquito más de las opciones barrera, poniendo un ejemplo concreto de cómo lo podéis utilizar y a lo mejor pudiendo aplicarlo a la publicación de resultados, donde es muy habitual que las acciones arranquen la sesión después de haberse conocido los resultados trimestrales con un gap al alza o a la baja. Suerte a todos con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.